Buenos días a todos. Le damos la bienvenida al seminario del día de hoy, el cual corresponde a tratamiento de aguas grises, soluciones eficientes y ecológicas, con el jefe de unidad de negocio, Cristian Lorca. Mi nombre es David Cancino, jefe de la unidad de análisis de proyectos. Antes de iniciar la charla, les voy a mostrar la página web de Angu Concept, donde pueden ver los seminarios disponibles, además los seminarios que ya se han realizado. También en la página podemos encontrar soluciones aplicadas desde el punto de vista de diseño, tecnología y eficiencia energética. También podemos encontrar horas destacadas, las cuales se han utilizado este tipo de equipamiento o productos que están focalizados en lo que es diseño, tecnología y eficiencia. Además podrán ver y disponer de los bloques BIM, de los distintos productos que comercializa Angu. Aquí tienen los seminarios, tanto los seminarios que ya se han realizado, el cual y además los seminarios que están programados para el mes de octubre. Ahora a continuación daré paso a Cristian para que comience su presentación. Adelante, Cristian. Gracias, David. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por su tiempo. Me tenéis que dejar compartir pantalla, David. Dale. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es aguas grises, y básicamente el temario o lo que vamos a revisar es ver algunos conceptos generales de lo que es el agua gris para poder entenderla y situarnos dentro del contexto inmobiliario, ya ver qué significa el marco normativo en Chile, en qué está ese marco normativo, cuál es el paraguas de normas que tenemos, y finalmente vamos a ver cuál es el desarrollo de tecnologías de tratamiento. Pareciera como bien evidente que partir por una definición de lo que son estas aguas grises o a qué llamamos aguas grises, y vamos a definir a estas como, ¿cierto?, todas las aguas que vienen de un domicilio, con la excepción de las aguas del WC, ¿ya? O sea, esas son las famosas aguas negras. El agua negra, que es del WC, que viene de los inodoros urinarios, ¿no es cierto?, vamos a ver que contiene alta concentración de materia fecal y orina, que es más o menos evidente, y que desde la perspectiva del agua gris, de la recuperación de las aguas, tenemos que descartarlas debido al alto riesgo que tiene desde el punto de vista sanitario, ¿ya? Finalmente, desde el punto de vista de definición normativo, también está la que es el agua servida, que corresponde, ¿no es cierto?, al agua residual que viene desde el agua doméstica, que incluye todo el tipo de aguas de descargas de nuestro hogar, ¿ya? Desde las aguas grises y las aguas negras en su combinación, las vamos a definir como agua servida. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque vamos a poder identificar dos variables que son bien claves. Una, aguas grises dentro de un paquete normativo, en donde ese paquete normativo indica de que podemos tomar el agua de las duchas, de las descargas de las lavadoras y de las lavamanos, y poder reutilizarlas en el retorno al WC y uso para riego. A eso se limita el uso de aguas grises. Pero también tenemos el sistema de aguas servidas, ¿ya? O sea, de una planta de aguas servidas, por ejemplo, para una vivienda unifamiliar, que podría ser una parcela o una vivienda social, en la cual vamos a recolectar toda el agua, todas las descargas de la casa, incluido el agua gris y el agua negra, y a través de un sistema de tratamiento de alto rendimiento, que sería una planta de tratamiento de aguas servidas de los activados, podemos utilizar un 50% de esa agua solamente en riego, ¿ya? Y el otro 50% lo tenemos que hacer o lo tenemos que enviar a una infiltración con un dren. Cosa que es bien conveniente, sobre todo cuando tenemos áreas verdes o sectores de riego en una parcela, en una vivienda unifamiliar, ¿ya? Entonces, para situarnos un poco en qué significan las cantidades o los volúmenes de agua que vamos a tratar,
Aquí yo identifico que desde el agua residual, ¿no es cierto?, tenemos un 32% que corresponde al agua que va en el excusado, ¿no es cierto?, lavamano un 5%, las tinas y las duchas un 30%, cocina un 7% y el lavadero el 23%. ¿Ya? Con lo cual llegamos a determinar que el 68% de las aguas servidas corresponden a un agua gris, incluidas las aguas de las cocinas. Si sacamos nosotros el agua de la cocina, que es a lo que nos limita el paraguas normativo, llegamos a un 60% de agua que podríamos ser capaces de reutilizar o recuperar. Ahora, algún tipo de concepto más general y para poder situarnos y entender qué es lo que es esta agua gris o qué contenidos tiene esta agua gris, por qué debemos tratarla, qué tenemos que preocuparnos, cuáles son los riesgos que vienen asociados a ella. Lo primero que debemos desarrollar es, o segmentar, es el tipo de contaminante que viene en esta agua. Vamos a encontrar que por una parte tenemos contaminantes del tipo químico, ¿ya? Y por otra parte contaminantes del tipo biológico. Cuando hablamos del tipo químico, hablamos de todas estas sales, ¿no es cierto? Ácidos, el sarro, que generalmente es otra línea que tratamos y que trae otras dificultades que están asociadas a la calidad de agua, ¿ya? Y del tipo orgánico, en donde vemos aceite y grasa, hidrocarburos, que básicamente los hidrocarburos son para aterrizarlo harto y llevarlo a lo que ocurre en una casa, es por ejemplo, alguien pintó la casa y tiró la pintura por el desagüe, ya, ahí nos vamos a encontrar con hidrocarburos. Alguien le echó parafina a la estufa, ¿ya? Y le tiene que lavar el embudo y lavó el embudo en el lavamanos, ya, todo lo que va a lavar ahí de la parafina lo vamos a identificar como un hidrocarburo. Aceite y grasa vamos a identificar todo lo que es, ¿no es cierto?, los bloqueadores solares, las cremas, ¿no es cierto?, que recibimos en nuestro cuerpo y que van a ir por las duchas. Entonces, desde el punto de vista de un agua gris o desde las tecnologías de tratamiento, de lo que nos hacemos cargo o de lo que necesitamos tratar son principalmente estos hidrocarburos y estos aceites y grasas. ¿Ya? Son los principales contaminantes que nos vamos a encontrar en un agua gris de una ducha desde el punto de vista químico. Y desde el punto de vista biológico, todo lo que se le ocurra. Desde una persona que tiene COVID y está en la ducha y tosió, ¿no es cierto?, hasta hongos, parásitos, levaduras y bacterias. Todo eso tenemos que ser capaces en esta tecnología o plantas de tratamiento de agua grises de ser tratadas, ¿ya? Entonces, llevado ya a la práctica, ¿qué nos encontramos o cuáles son los principales contaminantes que hay en cada una de las fuentes? Si definimos como fuente aquí en esta tablita donde dice origen, nos encontramos que en el lavaplato y lavavajilla encontramos alta cantidad de materia orgánica, ya que son restos de comidas principalmente, ¿no es cierto?, que vienen asociados a nutrientes, nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y algún tipo de elemento que lo que va a hacer es generar alimentos a los sistemas bacterianos y estos sistemas bacterianos se van a desarrollar en grandes volúmenes, ¿ya? Es por aquello que debido a este alto nivel de nutrientes que se generan en los lavavajillas y en los lavaplatos, que desde el punto de vista normativo en Chile, eso está eliminado, o sea, está descartado. No podemos reutilizar como agua gris el agua del lavaplato. Además que la cantidad de agua que recolectamos en un lavavajilla es relativamente baja. Desde el lado de la lavadora o el lavarropa vamos a encontrar altas concentraciones de detergente, ya algunos productos químicos asociados, pero con un nivel de dilución bastante alta. Lo que sí vamos a encontrar es mucha pelusa, mucho sólido y toda la mugre que viene, ¿no es cierto?, en nuestra ropa, en nuestro quehacer diario. Y en las duchas vamos a encontrarnos con estas grasas, bacterias, jabón y champú, para finalmente en el lavamanos encontrarnos algo bastante similar, que incluye también, ¿no es cierto?, las pastas dentales. Llevado ahora a la perspectiva del tratamiento de estas aguas, hay que entender qué procesos tecnológicos son los que se desarrollan o son los más utilizados para poder eliminar todo este tipo de residuos. Y nos vamos a encontrar con procesos del tipo biológico aeróbico, que básicamente quiere decir que va a haber una colonia de bacterias ya en un recipiente, en un estanque, y cuando nos referimos a aeróbico quiere decir que lo vamos a oxigenar, o sea, le vamos a agregar aire. ¿Para qué? Para poder oxidar esa materia orgánica que se encuentra en ese depósito. Vamos a hablar también de procesos de coagulación y floculación. ¿A qué nos referimos con coagulación? Cuando, ¿no es cierto?, este jabón que se ve que uno cuando se lava las manos, ¿no es cierto?, se ve que ahí queda como un agua media turbia, ¿no es cierto? Lo que hace el proceso de coagulación es juntar todas estas partículas, ¿ya? Empezar a enlazarlas, ¿ya? Empezar que unas con otras a través de diferentes potenciales o fenómenos físicos que hay ahí, se vayan reuniendo estas partículas
y después se floculen, o sea que estas partículas que ya se han reunido, así como se ve aquí, ¿ya? Tengan la capacidad de o flotar o decantar o irse al fondo, que serían los procesos que vienen. Una vez que yo oxigené, ¿no es cierto?, un estanque, que agregué oxígeno, que oxidé la materia orgánica, después le voy a agregar algún producto, voy a desarrollar alguna tecnología en la cual voy a coagular, voy a reunir las partículas, las voy a flocular, las voy a hacer más pesadas o más livianas, para posteriormente esas partículas sólidas flotarlas, o sea, dejarlas en la superficie o enviarlas al fondo de un recipiente, ¿ya? ¿Para qué? Para que después de que pase ese proceso de decantación y flotación, yo pueda enviar esto a un sistema de filtración, o sea, de retención de todas estas partículas sólidas, donde vamos a encontrar todos estos contaminantes de tipo sólido, ¿ya? Y finalmente vamos a ver que el último proceso es un proceso de desinfección, donde vamos a aplicar alguna tecnología, ya sea química o física, para poder, ¿no es cierto?, eliminar todo el tipo de bacterias o virus residuales que quedaron en esta agua. Me detengo en la parte de filtración porque desde la perspectiva de la filtración hay una gama bastante amplia de procesos diferentes de filtración. Tenemos desde filtros básicos de arena, sistemas de filtración por membrana, sistemas de ultrafiltración, hasta llegamos a sistemas de osmosis inversa. Vamos a ver en detalle cada uno de esos, bien resumido y bien acotado, bien orientado a la solución más que al proceso en sí. Entender bien que en esta tipología, ¿no es cierto?, que es lo que vemos nosotros generalmente, hablamos de casas o hablamos de edificios, ¿no es cierto?, viviendas multifamiliares. Nosotros también en la zona sur, difícilmente en la zona norte, llueve muy poco, perdón, vamos a poder hacer una recolección del agua del lavamanos, de la ducha, de la lavadora en algunos casos. Vamos a enviar una vertical, ¿no es cierto? Esa vertical va a pasar por una plantita donde vamos a filtrar el agua y después la vamos a poder reenviar una parte al riego y otra parte al excusado, al WC, de retorno para ahorrarnos esa agua. Pero además de este tipo de aplicaciones, existen otras aplicaciones de reutilización de agua, ¿ya?, que van fuera del marco normativo de aguas grises, y yo lo menciono porque ya estamos trabajando, incluso con algunas clínicas, en poder hacer esto, en reutilizar, y en edificios de oficina, en reutilizar las pérdidas de agua que hay en las torres de enfriamiento. Poder utilizar esa agüita de purga, que va en la pérdida de agua muy concentrada en sales, y poder retornarla nuevamente al sistema de alimentación de la purga, ya ahorrando más o menos un 60% de agua, que es bastante interesante poder analizar proyectos de ese tipo. Metiéndonos ya al marco normativo propiamente tal de aguas grises, vamos a ver de que existe hoy en Chile desde el 2018 una ley, que es la 21.075, que lo que hace es regular la recolección, la reutilización y la disposición de estas aguas, ¿ya? Y un segundo reglamento que está en el Ceremi de Salud, ¿ya?, que lo que hace es darle aprobación a los proyectos de autorizaciones de funcionamiento. No me voy a detener a leer cada uno de los párrafos, pero sí voy a contarles cuáles son los detalles o las variables más importantes de esto. Cuando hablamos de la ley, de esta ley, ¿no es cierto?, la 21.075, tiene dos trabajos o dos pegas bien específicas. La primera implica que para la generación, autorización, regularización y permisos de estos sistemas de aguas grises, el ente autorizado para hacer aquello es el Ceremi de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente los proyectistas sanitarios tomaban, ¿no es cierto?, su proyecto, iban al Ceremi, iban a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, iban a la sanitaria, y en cada uno encontraban una respuesta diferente. Entonces lo que hace esta ley es decir, mire señores, de ahora en adelante la sanitaria en esto no tiene nada que ver, la Superintendencia de Servicios Sanitarios no tiene nada que ver, y el único que va a autorizar y regularizar estos proyectos es el Ceremi de Salud, ¿ya? Y este Ceremi de Salud, o esta autoridad sanitaria, va a depender de la zona geográfica en donde se desarrolle el proyecto, en donde haya que ingresarla, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que contar o qué es lo que se debe considerar a la hora de ingresar un proyecto? Está súper definido en la página del Ceremi, ¿ya? Hay una parte en la que ustedes se meten al Ceremi, a la página del Ceremi, van a encontrar que hay una página que es regulaciones y permisos, ahí van a encontrar tramitación de planta y ahí aparecen toda la documentación que ustedes tienen que ingresar, tanto para aguas grises como para aguas servidas. Básicamente la identificación de la petición, ¿no es cierto?, y individualizar el lugar, el nombre del proyecto, la persona que está a cargo del proyecto, que siempre tiene que ser, ¿no es cierto?, al igual que en los proyectos sanitarios que desarrollamos, un especialista sanitario, y tienen que
realizar la acreditación de la red en el fondo pública del alcantarillado, debe asegurar que si va a tener una planta de aguas grises, debe contar con un sistema de conexión a la red pública de alcantarillado. Y si este no existe, ¿no es cierto?, un sistema de tratamiento de agua servida. Traduciendo esto, es que si el agua gris se quiere reutilizar en un edificio o en una vivienda que está conectada a la red pública, siempre debe asegurar que esta planta que va a instalar de agua gris tiene que tener una conexión hacia la red de alcantarillado para poder evacuar esa agua. Si es una parcela, si es un agua que no está abastecida de la red pública, tiene que tener una conexión hasta su planta de tratamiento de agua servida o fosa séptica según implique. ¿Ya? Otro de los puntos destacados del artículo 8, que indica cuáles van a ser los usos que le puedes dar a esta agua y dónde podemos utilizarla. Generalmente nos vamos a situar en uso urbano, que va a ser para edificios y viviendas unifamiliares, ya en la cual vamos a poder utilizar el agua en riego de jardines o descarga de aparatos sanitarios. Un segundo tipo de uso sería de tipo recreativo, que en esto lo que vamos a hacer es básicamente, no sé, estamos analizando un proyecto que un edificio va a generar el doble de agua que necesita para sus WC y riego, y le sobra mucha agua. Entonces este edificio o esta inmobiliaria llegó a un convenio con la comunidad para decir, mira, toda esta agua que me sobra, utilízala en regar las plazas de esta zona. Y eso ya empezó a avanzar, a todos les pareció excelente, así que esa agüita que sobró va a entrar en esta lógica de uso recreativo y lo van a utilizar para regar una plaza que está ahí. Ornamentales quiere decir que dentro de la misma dependencia tú tienes áreas o zonas de áreas verdes que van a ser o jardines ornamentales, que básicamente van a ser muros, ¿no es cierto? Van a ser áreas que no van a ser pasto, no van a ser riego de pasto, sino que van a ser otras áreas ornamentales que tienes que identificar y las vas a poder utilizar ahí. Y en la parte industrial vas a poder utilizarla en diferentes procesos, o sea, para los que están relacionados con proyectos más industriales, pueden darle uso en procesos industriales, salvo que estos procesos tengan relación con productos alimenticios o sistemas de refrigeración evaporativo, condensador evaporativo, torres de refrigeración. O sea, no puedo tomar un agua de una ducha y mandarla a un condensador evaporativo o a una torre de enfriamiento, ¿ya? Y finalmente los ambientales, ¿no es cierto?, que serían sistemas de reforestación o humedales, que eso sería como el ideal en zonas de comunidades apartadas de la ciudad. Otra de las cosas son los usos, o sea, ¿qué es lo que prohíbe? ¿Qué es lo que no podemos utilizarla? Bueno, cualquier cosa que esté relacionada con el consumo humano directo, llámese agua potable, ¿no es cierto? No podemos reutilizar esta cosa en agua potable, así como en riego, no sé, si yo tengo un huerto, no puedo regar este huerto con agua gris, ¿ya? O sea, las frutas sobre todo, o todo lo que está a ras de suelo no lo puedo hacer. Sí puedo regar árboles que estén en altura, pero no puedo hacer estas cosas que van, ¿no es cierto?, a ras de suelo. Procesos productivos de la industria alimenticia, ¿no es cierto?, establecimientos de salud en general, tampoco puede ser utilizado el agua, el cultivo acuícola, o sea, no puedo poner salmones con agua gris, usos de piletas, piscinas, no puedo hacer una piscina donde la gente se va a bañar con agua gris, y las torres de refrigeración dentro del alcance de esta normativa no podría ser utilizada. Y después ya tenemos el reglamento, que el reglamento del Ceremi lo que hace es decir, bueno, démosle un contexto a esta cosa, aterricémosla más a cómo nosotros vamos a aprobar los proyectos y cómo los vamos a fiscalizar. Entonces lo primero hace, por cierto, la distinción entre agua negra y agua gris, donde saca el lavaplato, ¿no es cierto? Y indica cuáles son los conceptos para la aprobación de proyectos y autorización de funcionamiento. Yo diría que aquí, por favor, refiéranse ahí a la página del Ceremi, ahí está toda la información de este reglamento de lo que debe ser llenado, ya lo que debe ser completado y lo que tenemos que cumplir. Algunos puntos claves de este reglamento, ¿ya? Es súper importante indicar de que cualquier planta de cualquier tecnología, cualquier tipo, debe contar con un bypass que permita descargar directo el agua gris, directo al sistema de alcantarillado. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una planta y la planta hubo, no sé, una inundación, alguien tiró demasiada agua por una ducha y la planta no es suficiente, no es capaz de tratar toda esa agua, tiene que haber una conexión directa a la red del alcantarillado. El sistema debe ser totalmente independiente a los sistemas de agua potable y agua servida. O sea, tiene que contar con una vertical totalmente diferente a la del agua servida y agua potable, que suena más o menos evidente, pero deja de ser evidente cuando tiene que ver con un sistema de identificación de tuberías. Vamos a tener una vertical de aguas servidas que va a tener un color que generalmente es blanca, ¿no es cierto? Vamos a tener la línea de alimentación de agua potable a los sistemas,
¿ya? Que generalmente va a ser o ploma, ¿no es cierto?, negra, dependiendo del material que utilices, si HDP, PPR o cobre, y la tubería de agua gris, que tiene que ser de un color totalmente diferente a las otras dos y identificadas, que es una línea de agua gris, ¿ya? Inicialmente el reglamento parecía que esta línea tenía que ser de color morada, que es un color que está súper establecido, ¿ya? Que se usa harto en Estados Unidos, pero que se abrió un poco más a decir que sea de un color diferente a las otras dos nomás, ¿ya? Cuando son las conexiones subterráneas, sobre todo cuando van a retorno de WC o cuando van al riego, esta tubería siempre, la de agua gris, tiene que ir por debajo del agua potable, ¿ya? Cuando vayan a estas conexiones. Cosa que es súper relevante que aparece en el reglamento son las condiciones de uso o las calidades de agua que se deben cumplir. Y esto es súper relevante y tal vez lo más importante de todo lo que he hablado desde el punto de vista de la ley, de la normativa, yo creo que esto es lo más relevante a la hora de seleccionar una planta. Como generalmente nosotros vamos a trabajar para este tipo de usos, que son usos urbanos, la calidad de agua viene definida en este reglamento, y aquí aparecen algunos parámetros que no voy a entrar en detalle en lo que son cada uno de ellos, pero la DBO5, que es la demanda biológica, los sólidos suspendidos, los coliformes, que es los restos de caca que pueden ir en el agua, ¿no es cierto?, la turbiedad y el cloro libre, son parámetros extremadamente exigentes, casi un agua potable, casi calidad de agua potable la que tiene que cumplir. Entonces, ¿qué nos encontramos en la práctica? Que hay un sinfín de iniciativas, tanto privadas como de algunas empresas, que comercializan este tipo de plantas y dicen, mira, esto es agua de ducha, basta con poner un filtrito nomás acá, una malla, retenemos los sólidos y ya tenemos una buena planta de agua gris y podemos reusar esta agua. Y eso es muy riesgoso desde el punto de vista sanitario hacer eso. Entonces, este reglamento, de muy buena manera, lo que hace es poner un paraguas para decir, señores, si usted quiere reutilizar esta agua, tiene que cumplir con estas variables y su planta tiene que cumplir con esto. O sea, tiene que tener un desarrollo tecnológico tal que haga cumplir con estas variables o estos límites máximos que aparecen acá, ¿ya? Por cierto, para áreas recreativas y usos de servicio es un poco más permisible, ¿ya? Y para usos ornamentales es lo mismo. Y la segunda variable que es bien interesante a la hora de desarrollar un proyecto es que estas plantas van a ser controladas en el tiempo, y estas plantas deben tener la capacidad de poder controlar, ¿no es cierto?, sus horarios de uso, si hubo algún evento, si se generó algún problema, si tuvimos que evacuar el agua, si tuvimos que en el fondo mandar el agua al alcantarillado, si tuvimos que usar agua potable, qué sé yo, tiene que quedar todo eso registrado. Tiene que medir el cloro en forma diaria como variable, o sea, tiene que haber una medición de cloro en forma diaria y registrada, y cualquier reparación o mantención también debe de quedar registrada. Y por último, cada cierto periodo de tiempo, dependiendo del caudal, como muestra esta tabla, un laboratorio externo va a tener que hacer un análisis de agua, ¿ya? Un análisis de agua de los parámetros que están acá, ya que son estos 5 parámetros, para que no se asusten tanto, este análisis no cuesta más de 60 lucas, ¿ya? Y si la descarga de agua es menor a 14 metros cúbicos, esto se debe hacer de manera puntual, o sea, el laboratorio va, saca una muestra en forma trimestral. Si por el contrario, el caudal de agua de descarga es mayor a 14 metros cúbicos día, el laboratorio tiene que ir y hacer la instalación de un equipamiento para cada 1 hora, por un periodo de 24 horas, tomar muestras de forma mensual, ¿ya? Hacer un análisis mensual de esto. En un edificio, todos los edificios que me ha tocado analizar, es muy raro de que estemos sobre los 14 metros cúbicos día, ¿eh? Casi todos están un poquito por debajo. En las viviendas unifamiliares, en viviendas particulares, esto no es necesario hacer, ¿ya? Solo se requiere de que la planta tenga las condiciones adecuadas para poder desarrollar el tratamiento del agua. Bueno, dicho todo eso desde el punto de vista del marco normativo, desde la ley, desde el reglamento, nos vamos ahora a las tecnologías, ¿ya? Tecnologías, yo definiría que estas 3 son las principales. Tenemos un par más que van acompañadas con sistemas de ultrafiltración y unos filtros de discos que se las voy a mostrar probablemente al final de la presentación, pero yo diría que estas 3 son las más básicas. Sistemas biológicos, que como les dije ahora en un comienzo, es la típica planta de tratamiento de agua servida, ¿ya? No es la típica planta de tratamiento, perdón, no es la típica planta de tratamiento de agua servida. Es una planta de tratamiento de agua servida, o sea que va a recibir toda el agua negra, ¿ya? Pero de alta capacidad, de un alto rendimiento de remoción,
que para eso tiene todo un sistema de recirculación, de timer, de control de oxígeno, y lo que permite esta planta es tomar toda el agua negra y gris, meterla en su plantita y utilizar 50% en el riego y el otro la infiltración. Este tipo de tecnología no permite reutilizar el agua en WC. No tiene la calidad suficiente de agua para poder utilizarla en el WC. La que sí la tiene es este sistema, que es un bioreactor de membrana por ultrafiltración, que el nombre comercial es la Aquaserver, la de arriba es la Microstar, ¿ya? Y la Aquaserver lo que hace, la vamos a ver en detalle, pero básicamente es un sistema de filtración, donde una membranita lo que va haciendo es filtrando toda esta agua y dejándola tratada y purificada para poder reutilizarla ya en los WC y en el riego. Finalmente tenemos los sistemas físico-químicos que enmarcan todos los procesos que les indiqué en un comienzo, o sea, oxidación, floculación, desinfección, coagulación, todo compacto en una misma planta. Lo vamos a revisar en detalle. La primera que vamos a ver es la Aquaserver, que es el sistema de reutilización por membrana, que básicamente lo que vamos a hacer es un sistema de ultrafiltración en donde vamos a retener hasta 0,01 micrómetros. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser capaces de retener el pelo, la alga, la arena, la bacteria, los virus, la emulsión, ¿ya? Todo lo que venga ahí va a quedar retenido acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar básicamente las sales que están disueltas en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Todas las sales, todos los componentes químicos, que no son ni el aceite ni hidrocarburos, van a pasar en el agua, ¿ya? Cosa que en una ducha no nos interesa retener porque no es el objetivo. El objetivo está aquí, en este sector, en retener los contaminantes biológicos que hay. Desde el punto de vista conceptual, vamos a tener un estanque donde va a entrar el agua gris, un controlador va a enviar acá, ¿no es cierto?, va a alimentar una fuente de oxigenación, que lo que va a hacer es preoxidar la materia orgánica. Una vez que ocurra ese fenómeno, una bombita va a tomar esa agüita, la va a meter en un segundo estanque, ese estanque nuevamente se va a airear, y con esa misma aireación vamos a hacer de que esta agua pase por la membrana, queden retenidos todos los componentes sólidos ahí, y pasen a un tercer estanque con el agua ya tratada. ¿Ya? Eso desde el punto de vista conceptual del tratamiento del Aquaserver, de ultrafiltración por membrana. Desde el punto de vista constructivo, la más sencilla, que es la más pequeña, que sería para una vivienda unifamiliar, no es más que este estanque de 650 litros, que tiene adentro sumergido con este vástago el sistema de membranas. ¿Ya? Aquí adentro están las membranas, que se las voy a mostrar más adelante, en donde por acá abajo va a entrar el aire a través de un difusor, vamos a generar estas burbujas, y vamos a generar un bioreactor de filtración, en donde van a ir quedando retenidas en estas plaquitas toda la mugre, ¿no es cierto?, todos los sólidos que vayan saliendo de la planta. Después la segunda planta, que es la EcoStep, lo que vamos a tener ahí desde el punto de vista de funcionamiento, vamos a tener un filtro que va a tener unas cargas bien particulares y una configuración de carga bien particulares, que vamos a tener el mismo nivel de retención de las otras partículas. Pero para que esto funcione bien, previo que entre el sistema de filtración, vamos a pasar por unos prefiltros que van a retenerse, unos filtros de malla que van a sacar los gruesos, los cepillos de dientes, todas las cosas que vayan cayendo ahí muy gruesas, van a quedar retenidos en unos filtros, los va a tomar una bombita, y previo a pasar el agua por el filtro, lo que vamos a hacer a través de dos sistemas de dosificación, vamos a agregar el coagulante y un oxidante, para que estas partículas que vienen muy finas se hagan más grandotas y puedan ser retenidas después en el filtro. Yo creo que en esta imagen está mucho más clara el cómo funciona esta pinta. Vamos a llegar aquí con la vertical, que generalmente va a venir en 110, vamos a entrar en un primer prefiltro, vamos a acumular en un estanque, va a haber una sonda de nivel, en caso de que no tengamos agua, de tener esta bomba para que no nos genere problemas, ¿ya? Vamos a tener un rebosadero, en caso de tener mucha agua, vamos a descargar directo al alcantarillado, vamos a tener un segundo filtro de malla, donde vamos a retener, generalmente va a ser pelo lo que vamos a retener en esto, lo va a tomar la bomba de alta presión, lo va a mandar para acá, hasta el filtrito, y entre esta línea y el filtro vamos a agregar a través de bombitas dosificadoras el coagulante y el oxidante. ¿Qué es lo que es el coagulante? El típico producto que en las piscinas se utiliza como el decantador, ¿ya? Ese es el coagulante. Y el oxidante es cloro, ¿ya? Van a quedar retenidas acá todas las partículas, va a salir el agua filtrada y la vamos a almacenar en un estanque que va a tener también un juego de sondas de nivel que nos va a decir, oye, no tengo agua, y como no tengo agua, porque nadie está generando, nadie se está duchando, voy a necesitar que me ingrese agua de la ducha.
¿ya? O sea, perdón, agua potable, para mantener siempre el nivel de agua. O por el contrario, va a decir, oye, estoy generando mucha agua, detengamos la producción, ¿ya? Una vez que este filtro se satura de mugre, tiene 2 medidores de presión, y cuando ese diferencial de presión es de 0,3 bar, el equipo lo que hace es mandar inmediatamente a través de esta bomba de lavado, que es la segunda bomba, agua limpia para hacer el proceso de limpieza de este filtro y descartarla al vertido o al desagüe, ya al alcantarillado. El rendimiento de la planta es 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy tratando 100 litros de agua, ¿ya? 5 litros de esa agua van a ser utilizados para hacer el retrolavado, para hacer la limpieza de este sistema, ¿ya? Los modelos, los que son con sistemas de filtración de membrana, vamos desde los 300 litros al día, que sería para una vivienda unifamiliar, hasta plantas que son hasta 4.000 litros al día. Ya tenemos un modelo un poquito más grande que hasta 4.000 litros al día, ¿ya? Desde el punto de vista de los caudales, este es capaz de tratar hasta 150 litros hora, y cada depósito va indicado acá. O sea, la planta más pequeñita es un depósito de 650 litros acompañado de un estanque de acumulación dependiendo del uso que le quieras dar. Si es para riego, generalmente va a ser un estanque de 1.000 litros, ¿ya? La Aquaserver 1000 son 3 estanques de 1.000 litros, ¿ya? De 1 metro cúbico, para que un poco lo vayas dimensionando. Después nos saltamos a los modelos más grandes que son para tratamiento de agua en edificio, y aquí hablamos de la EcoStep, que hablamos de 4 metros cúbicos hora y tenemos la capacidad de llegar a tratar hasta 10 metros cúbicos hora. ¿Ya? Esos son los niveles de planta, estas son sus dimensiones, si se fijan son plantas bien pequeñitas, o sea, estamos hablando de que una planta no ocupa más de 2 metros cuadrados, al contrario, es mucho más pequeñita, y hay que asociar los estanques, ¿no es cierto?, tanto de acumulación como de agua tratada. Acá está el Aquaserver en un edificio, aquí se ve la membrana, todo lo que va reteniendo, toda esta mugre que estamos hablando, cómo queda retenida en esta membrana, cómo llega el agua, cómo pasa por esos procesos de coagulación y todo esto que le expliqué, para después ya salir así, en este tipo de calidad de agua, ¿ya? Ahí están las bombitas que lo que generan son el proceso de oxigenación, y ahí está el cuadro de control, que todos estos procesos que lo he hablado, lo maneja a través de este PLC que maneja todo el sistema en forma automática. Acá ya tenemos el Aquaserver, que sería para el tratamiento del agua de este edificio completito que está acá, ¿ya? Ahí está el filtro, ahí están las bombitas dosificadores, ahí están los productos, el coagulante y el floculante, el tablero de control y los estanques de almacenamiento. Si se fijaba, o sea, si se recuerdan, cuando mostré la normativa, la turbidez del agua tenía que ser 5 NTU, el agua que sale de esta planta tiene 0,55 NTU, o sea, un agua excelente, de excelente calidad. Acá tenemos la vista de frente donde se ven los filtros que van a retener, ¿no es cierto?, todos estos sólidos más grandotes. Y acá tienen una planta que es la misma que está acá, pero para allá para 10 metros cúbicos, que trata toda el agüita de ese pueblo que está ahí, ¿ya? Hay un montón de aplicaciones. Nosotros ya en Chile ahora en diciembre montamos una en la Universidad de Santa María. En diciembre también se montan para 2 edificios en altura, 2 plantas de 6 metros cúbicos hora, de 10 metros cúbicos hora cada una. La que vamos a montar en la Santa María es de 4 metros cúbicos hora. Y estamos montando otra, un Aquaserver de 2.000 litros para un parque que se está haciendo acá en el río Mapocho. Todas esas se van a hacer este año, ¿ya? Para tener, y ahí vamos a tener más información y tecnología para que ustedes las puedan revisar. Pero dicho eso, yo creo que lo más común que nos vamos a encontrar en edificio en altura y de lo que hemos proyectado, que tenemos como 25, 30 proyectos ya de agua gris para el próximo año, va a ser muy similar a lo que se ve en esta foto. La plantita de agua gris, el estanque que va a recibir el agua gris, y después el estanque de agua acumulada, más un sistema de bombeo que va a impulsar el agua de retorno a los WC y al riego. Algo así se vería como la sala de agua gris, ¿ya? O algo como lo que está acá arriba. También podría ser donde acá se incluyó un filtro adicional para poder retener algunos sólidos y ir purgando toda la mugre que va quedando ahí, ¿ya? Desde el punto de vista de cómo presentamos esto, cómo las inmobiliarias o cómo las constructoras o los usuarios finales le hace sentido, además de todo lo que implica la escasez hídrica, que no lo quise hablar acá porque ya resulta súper evidente, basta ver la tele nomás, o las noticias, o escuchar la radio para darse cuenta el momento que estamos viviendo desde el punto de vista de la escasez, ¿ya? Pero además de proteger desde el punto de vista de eficiencia hídrica, ya desde el punto de vista de reutilización del recurso, también hay un ejercicio que es de eficiencia económica, que tiene que ver con el retorno de la inversión. Acá un ejercicio para un edificio de 278 departamentos,
que cuenta con un baño, o sea, 278 baños, que viven 4 personas, 278 duchas, donde también viven 4 personas, donde se han determinados consumos de 45, 80 litros, los mismos 278 lavamanos y cuenta con 1.200 metros cuadrados de áreas verdes. ¿Ya? En resumen, en función a los consumos, yo veo que tengo un requerimiento de 50 metros cúbicos al día de agua para el WC. Soy capaz de generar en este edificio 89 metros cúbicos al día. El lavamanos, si se fijan, son 5,6 metros cúbicos al día. Entonces, totalmente descartable para la cantidad de agua que necesito. Yo necesito los 50 para los WC y los 6 metros cúbicos al día para el riego. O sea, necesito 56 metros cúbicos al día de agua de riego. ¿Ya? Y soy capaz solamente con el agua de la ducha de generar 89. Entonces, utilizando parte de las duchas de este edificio, yo soy capaz de retornar todo el agua al WC y al consumo de riego. Si yo considero que el costo del metro cúbico de agua es 1,5 dólares, considerando el metro de cúbico de agua potable más el porcentaje de agua, o sea, más el porcentaje de la tarifa que te cobran por el agua tratada, estamos hablando de ese valor, ¿ya? Con lo cual, el ahorro anual, estamos hablando de 42.000, casi 42.300 dólares al año, en términos de ahorro de agua, si soy capaz de recuperar estos 56 metros cúbicos al día. La planta tiene un nivel de inversión inicial, en este caso la de 4 metros cúbicos hora, de 32.000 dólares, más los estanques que asociamos acá, ¿no es cierto? Le pusimos 16.000 dólares en estanque, entre los estanques grandotes para el agua tratada y para el agua pulmón, que es la que recibe el agua gris. Nos damos cuenta que al final, más las conexiones, estamos hablando como de 51.000 dólares, más un costo de instalación que le pusimos el 10%, ¿no es cierto? Y alguna mantención que incluye los análisis, más ir a hacer alguna limpieza. Estamos hablando que son como 59.000 dólares de inversión total para partir con este proyectito. Como después se van sumando las mantenciones en el tiempo, yo veo que en este proyecto particular, a los 2 años y medio, yo ya pagué la planta, ya pagué toda la inversión, y de ahí en adelante es solamente ahorro desde el punto de vista de lucas para todas las personas que van a vivir en este edificio. ¿Ya? Otro caso, por ejemplo, aquí son muy poquitos WC y son más áreas verdes. Aquí tenemos 3.000 metros cuadrados que necesitamos regar. Allí se nos amplía ¿no es cierto?, el retorno de la inversión, pero siguen siendo, ¿no es cierto?, 4 años, que es súper atractivo para el edificio. Me salí de esta cosa. Un segundito que les voy a mostrar otra cosa. Compartir. Ya, perdón. Quería, antes de finalizar con esto, otra presentación que hicimos para la sede, para la Cámara Chilena de la Construcción, que siempre estamos haciendo estas presentaciones, y quería dejarles también alguna visión de una planta adicional que tenemos y que estamos comenzando a trabajar. Ya. Existen otras tecnologías, ya, que lo que buscan, y están enfocadas harto en edificios, ya, es tomar el agua gris, la misma lógica, tratarla en un estanque, poner unos filtros de disco, o sea, ¿por qué? Pensando en todos los sólidos, los pelos principalmente, que son los que más molestan en estas plantas, poder eliminarlos rápidamente por acá y pasarlos ahora por un cartucho de ultrafiltración, que vamos a llegar a retener hasta 0,08 micrones, o sea, muy, muy exigente, y también vamos a dosificar el cloro. Pero ¿cuál es la particularidad de esta planta? Tenemos plantas desde 2 metros cúbicos hasta 9 metros cúbicos a la hora para tratar, y la gracia que tienen, bueno, estos son los filtros de anillo que van a sacar todos estos pelos de manera automática, así vamos a ahorrar un poco de mantenimiento, ir a sacar estas cosas de estos filtros, ¿ya? Pero la particularidad que tiene, y es lo que les quiero mostrar, es que, mira, este es el estanque de
pulmón para pescar el agua gris, ¿ya? Es un estanque muy pequeñito y la planta tiene una capacidad de proceso muy alta. Entonces, ¿qué implica esto? Que en una misma sala, esta es una sala de bomba de agua potable, en la misma sala de bomba de agua potable, la planta va produciendo en instantaneidad. Entonces, es capaz de ir produciendo agua tan rápido, de manera tan eficiente, que la agüita, y sin retenerse, sin tener que hacer estos procesos de retrolavados que vimos en la otra, ¿ya? Que la característica que tiene esta plantita es que te ahorra el espacio del estanque de almacenamiento de agua gris y tienes que considerar, por cierto, el estanque de agua tratada, donde la vaya a dejar para después bombearla, pero te permite utilizar un espacio mucho más pequeñito, ¿ya? Este es una plantita súper de alta eficiencia, ¿ya? Y por último, lo que les quiero mostrar también, y es si es parte como de lo que podemos ver, es que como Ango ya estamos haciendo plantas, hicimos una hora para un data center, donde tenemos la capacidad de tratar agua cruda y poder llegar a utilizarla en un proceso donde puede haber una calidad de agua súper exigente a través del complemento de estas plantitas de agua grises, haciéndolas pasar por sistemas de osmosis inversa y ultrafiltración, donde dejamos agua de alta capacidad. Así es la planta que vamos a instalar ahora en el data center, muy similar a esto, muy similar, donde vamos a colocar estas membranas de osmosis inversa y poder desalar inclusive agua de mar para poder ser utilizada en diferentes procesos. ¿Ya? Quiero llegar aquí al final de esta cosa. Para mostrarles este último tema, que creo que es súper importante y que implica, aparte de las plantas agua grises que vimos hace un rato, que hoy la tecnología está, ¿ya? Como siempre, las normativas van bien por detrás de las tecnologías, ¿ya? Lo que les quiero mencionar es que hoy la tecnología nos permite incluso tener un agua servida y poder utilizarla como agua potable, como agua de riego, como agua de reenfriamiento, incluso hasta para potabilizarla. La tecnología ya existe, contamos con sistemas de MRV, contamos con plantas, por ejemplo, estos son de un proveedor que tenemos que es español, ¿ya? Que tiene aguas que va a sacar agua residual, o sea, agua negra, y esa misma agua negra la va a transformar después en agua proceso y en agua potable. Todo como a través de las diferentes tecnologías de osmosis, ultrafiltración, recuperación de agua y todo ese tipo de cosas. Entonces me quería quedar con esta lámina para cerrar un poco la presentación. Quería segmentar e identificar los procesos que deben estar súper claros a la hora de diseñar, de cuantificar o de identificar cuáles son las plantas de agua gris. Tenemos procesos biológicos, que yo diría que son para viviendas unifamiliares, en donde el 50% de agua lo podemos reutilizar en el riego y el otro 50% podemos hacer un wetland o mandarla a un dren. Tenemos procesos físico-químicos, donde encontramos todo el proceso de coagulación, floculación que podríamos implementar en un edificio. Podemos también tener procesos de tratamiento de agua servida a través del MRV, ¿no es cierto? Que podemos reutilizar agua de lo que se nos ocurra para poder infiltrar, procesos de osmosis inversa, procesos de anillas para poder sacar estos sólidos más finos, procesos de ultrafiltración, que van todos asociados a estos procesos físico-químicos. O sea, para cada aplicación vamos a tener un producto y fundamental para que estas cosas anden bien es que en la última etapa haya un excelente proceso de desinfección, ya sea con procesos de cloración, como es generalmente los que vimos para estas plantitas, o a través de procesos de desinfección por UV o por la aplicación de ozono. ¿Ya? Entonces recuerden que la normativa dice que agua de ducha, lavamanos, lavadora, retorno en WC y riego, que esos son los usos generales que van a tener estas agüitas. ¿Ya? Creo que con todo esto que les comenté, traté de abarcar todo lo que son las plantas de agua grises, para que ustedes puedan tener un concepto súper general. Cualquier duda que tengan, bueno, estoy disponible para que me las puedan hacer, para mandarles información, las fichas técnicas, si hay alguien en interés que quiere evaluar un proyecto, también lo hacemos, es parte de nuestro trabajo. ¿Ya? Así que yo creo que si hay preguntas, es el momento de hacerlas. No sé, David, si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Los invito a hacer las preguntas a través del chat para que le agradecemos a Cristian también su presentación y pueden hacer las preguntas pertinentes de algún tema que haya quedado pendiente o alguna duda que tengan a través del chat para poder ir tomando esas consultas.
No tenemos, Cristian, consulta. Me parece que quedó bastante claro la presentación. Si quieres tú complementar algo más. No, solamente que ahí en el chat yo les dejé mi correo electrónico para que lo puedan anotar y los que tengan alguna duda o alguna consulta en adelante me lo escriban por ahí. Gracias por su tiempo y que tengan un muy buen día. Chao, No, gracias. muchas gracias. Hasta luego, que tengan un buen día. Muchas gracias.